Buenos días, iglesia. Buenas tardes. Depende del horario en que vayamos a estar juntos. Qué bueno es que podamos tener nuevamente este tiempo, tal vez a través de este medio, un poco raro, pero sin embargo, qué importante es que todos podamos unirnos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Eso es lo que el Señor ama de su iglesia, cuando todos estamos juntos, buscándolo con un mismo propósito. Hoy, como iglesia, en este tiempo de alabanza que vamos a tener, yo quiero invitarlos a que estemos preparando nuestros corazones para lo que el Señor hoy tenga preparado. Hoy su palabra nos habla de la purificación del templo y enseguida vamos a escuchar este gran mensaje que viene de parte del Señor. Y hay un dato interesante en todo esto que vamos a escuchar, y es que el Señor dice que se dirige a Jerusalén, al templo, y hay un dato acá que es que el pueblo se dirigía también hacia el templo porque se acercaba el tiempo de la Pascua. Y qué lindo es pensar que a nosotros también, dentro de unos días, vamos a estar celebrando también la Pascua, vamos a estar celebrando que el Señor hizo un gran sacrificio por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él ha resucitado y Él vive y pronto viene, ¿no es cierto? Y hay algo que tenía que hacer el pueblo cuando se dirigía a Jerusalén, al templo, y es llevar su sacrificio. No podía llegar con las manos vacías al templo, algo tenía que ofrecerle al Señor, algo tenía que darle a los sacerdotes en ese tiempo. Y hoy el Señor, gracias a este sacrificio que Él ha hecho en la cruz, no tenemos nada, no es necesario darle nada para poder acercarnos a Él. Fíjense que Samuel dijo algo sumamente hermoso en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dijo Samuel: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Qué hermoso es pensar que el Señor solamente nos ha pedido una sola cosa que a Él le agrada, un solo sacrificio que a Él le gusta, que es la obediencia. No hace falta acercarse ni con una gran ofrenda, ni ofreciendo tiempo, ni servicio desmedidamente. Solamente Él nos pide una sola cosa. Y el salmista también expresó algo hermoso. El Salmo 51, lo conocemos todos. Y el salmista dijo que lo que al Señor le agrada, ¿qué es lo que es? Es un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón humillado. Eso es lo que el Señor quiere. No le interesa ninguna de las otras cosas que nosotros podamos traer a su presencia. Hoy lo invito, hermano, a que al acercarse a Dios, usted le pida al Señor primeramente que nos limpie, que nos purifique para acercarnos a Él completamente. Y en este tiempo de alabanza, lo invito a que juntos podamos buscar al Señor en un mismo sentir, en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en la sangre
tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. En las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y mi corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Cantamos que Dios es poderoso. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú
gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, todas las cosas vienen de ti, por ti, oh grandioso. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh grandioso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Qué bueno que podamos entender de que Dios es poderoso. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es importante que como iglesia hoy nos estemos uniendo en estos tiempos para hacer esto, buscar al Señor y pedirle que tenga misericordia de este mundo, que perdone nuestros pecados, que nos limpie y que realmente sane esta tierra. Yo los invito a que a través de la próxima canción podamos estar pidiéndole todos juntos esto al Señor. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino y tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, es el clamor de este pueblo
humillado ante ti, sálvanos, sálvanos. Es el clamor de tus hijos, postrados ante ti, sánanos, 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 sánanos. ¿Somos tus hijos? Somos tus. Reconozcamos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para honrarte a ti, Señor. Sánanos, es el clamor de este pueblo, humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Papá, hoy queremos realmente venir a ti y descansar, Señor. Descansar, Señor, en que vos sos el único dueño, Señor, de este mundo, Señor. Vos sos el único que puede realmente cambiar, Señor, las cosas. Papá, hoy queremos venir y buscar tu rostro, Señor, invocar tu nombre. Dice tu palabra que en el nombre de Jesús tenemos que pedir las cosas, Señor. Pedimos, Señor, de que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Misericordia, Señor, de esta tierra, Señor. Misericordia de tu pueblo, Señor. Que nos ayudes a tener la mente en alto, la frente en alto, nuestra mirada puesta en ti, Señor. En las cosas que vienen, Señor, de tu parte, Señor. Y tal vez no dejarnos llenar, Señor, por todo lo que nos rodea, Señor, por miedo, por temor, por paranoia, Señor. Descansamos en ti, Señor, porque sabemos de que hay promesas que vos nos has regalado, Señor, de que vas a estar con nosotros en todo tiempo. Gracias te damos por este tiempo de alabanza, Señor. Y ahora al terminar, Señor, con la última canción, te pedimos, Señor, de que llenes de fuerza nuestros corazones. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los invito, Iglesia, a que terminemos cantando esta canción que ha sido de tanta bendición para nuestra Iglesia en épocas difíciles.
valle de la muerte y dolor. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, lo cuidaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, en la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa cruz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, en la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma, en la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Pero en la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a adorarte. Pero en la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a adorarte. No me soltarás en la calma, en la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Terminamos cantando esta canción. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Hola queridos hermanos, ¿cómo andan? Realmente extrañando muchísimo el poder estar juntos, abrazarnos, besarnos como tenemos por costumbre, porque el Espíritu Santo nos ha unido en el Señor y practicar esta comunión, practicar este amor realmente es muy, muy lindo. Algo que nos distingue a los creyentes es justamente esto, el amor que podemos demostrarnos unos con otros unidos en el Señor. En estos tiempos difíciles, complicados que nos toca vivir, quería compartir una porción con ustedes, que es de Ruth. El libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 12, 11 y 12, hay un pensamiento muy breve, el cual quiero compartir, porque Noemí, su suegra, en tiempos difíciles tuvo que ir a la tierra de Moab con su esposo y sus dos hijos, y estando en Moab falleció su esposo y también sus dos hijos, que estaban casados, unos con Ruth. Y en esos tiempos tan complicados, por necesidad de comida y de trabajo, Noemí tuvo que volver a su tierra, a Israel, y Ruth la acompañó de una forma desinteresada, acompañándola y guardándola y protegiéndola también. Y estando ya en la tierra de Noemí, a quien que posteriormente iba a ser su esposo, Boaz, quien redime, como el Señor nos ha redimido a nosotros, ella estando buscando espigas para poder comer y llevar a su suegra, estaban en extrema necesidad, Boaz va a decirle a ella lo siguiente, y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y estas palabras realmente me tocaron mucho porque Ruth se cobijó bajo las alas de Jehová, bajo las alas de Dios. Y nosotros nos hemos cobijado bajo las alas de Él. Qué bueno es saber que estamos guardados bajo sus alas, estamos guardados en lo más profundo de su tabernáculo, como dice el salmista, en su corazón. Nadie nos puede tocar ni arrebatar, ni nada puede pasarnos si no está bajo su conocimiento y autoridad. Y en este tiempo que nos toca vivir a través de la tecnología, en otra época los primeros cristianos lo hicieron en catacumbas, otros lo hacen a escondida por persecución, pero en este tiempo nos toca compartir a través de la tecnología, y es a través de este medio que podemos acercarnos. Y es para decirle unos pequeños anuncios. Primero es que no se quede como un llanero solitario. No podemos juntarnos en un lugar físico, en calle Sargento Cabral, pero sí lo podemos hacer a través de este medio, a través de WhatsApp o a través de Zoom, que luego Diego va a explicarle cómo poder hacerlo para que podamos en grupo poder juntarnos y no dejar de tener las reuniones que venimos teniendo del Evangelio de Juan, que realmente es muy bonito, precioso. No deje de juntarse, de contactarse, mejor dicho. También recordarles que hoy nos juntamos para poder alabar, adorar al Señor, para poder escuchar de su palabra, de su mensaje que nos toca, cercano a la Pascua, cuando el Señor entró a Jerusalén y llegó al templo y tuvo que echar a todas aquellas personas que estaban vendiendo, negociando, porque era celoso de la casa de su Padre. Que podamos realmente reflexionar y vamos a orar por ello, para que el Señor abra nuestros corazones, para que podamos compartir, para que podamos realmente disfrutar de la palabra, sin olvidarnos que por no poder juntarnos físicamente, no por ello quita que podamos ofrendar. Lo que habíamos propuesto del cuerpo anciano y de tesorería es que la ofrenda que usted iba a destinar, lo haga y lo deje en su casa guardado, la separe para que cuando nos podamos juntar, ojalá sea breve, podamos llevar las ofrendas, que siempre recordemos que las ofrendas son dadas a Dios, son dadas para la obra y que a través de ella podemos llevar la obra adelante también. Así que no se olvide de separar sus ofrendas realmente. Vamos a orar y a pedirle al Señor guía sobre su palabra. Te damos gracias, nuestro Dios, por este evangelio que estamos estudiando, tan precioso, Señor, tan profundo, que revela al Hijo de Dios. Gracias porque en Jesús podemos ver aquel que
dejó el cielo para venir a buscarnos y hacerse hombre, Señor, para poder salvarnos, Señor. Bendecinos, que tu palabra toque nuestros corazones, nos confronte, Señor, y que podamos recibir de la misma, Señor. Y también ser reconfortados, ser consolados a través de ella. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hola querida iglesia, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en esta modalidad virtual. Sin duda que es un poco raro, pero el Señor lo ha permitido en su soberanía, que podamos estar disfrutando como iglesia, pero de una manera distinta. Pensaba en un pasaje del apóstol Pablo mientras él está en prisión. Él va a decir que la palabra del Señor no está presa. Y es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Nosotros estamos encerrados, pero Dios no. Dios sigue trabajando y el Espíritu Santo se sigue moviendo y propagando de una manera mucho más poderosa e intensa que lo que está haciendo este virus. Él es el Todopoderoso y nuestro Señor Jesús está sentado en su trono, inconmovible, y es bueno poder pensar en el Señor de esta manera. El Señor es soberano y sin duda que Él tiene todo en control. Hemos sentido muchas palabras de ánimo a lo largo de este tiempo y meditaba en por qué el Señor ha permitido que en el día de hoy podamos estar concentrándonos en un pasaje tan confrontador. Pero nos hace bien pensar en los atributos del Señor de manera completa. Acompáñeme a Juan capítulo 2. Ponga ahí su Biblia o enciéndala, pero dispóngase para escuchar la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua, versículo 13 del capítulo 2, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Este es uno de los eventos más conocidos por todas las personas, no solamente por el cristianismo, sino por aquellos que no comparten la fe cristiana. Tanto este evento como el que vimos la semana pasada que nos compartía Fer, son eventos que son muy famosos. Y pensaba que tristemente han sido tergiversados, porque aquellos que han tenido problemas a lo largo de su vida con la borrachera o el vicio de beber alcohol desenfrenadamente, han justificado sus malos hábitos a través del pasaje del milagro del Señor Jesús. Y aquellos que han tenido un hábito desordenado en sus emociones con respecto a su enojo, a explosiones de ira, han justificado sus faltas de respeto, gritos, violencia a través de este pasaje. La manera en que el Señor reacciona tiene su explicación, que la vamos a ver, pero es totalmente a la que nosotros tenemos en el común denominador de los seres humanos. Este evento aparece en el libro de Juan, al comienzo del ministerio del Señor Jesús. Y vamos a ver que los otros evangelios aparecen al final. Hay algunos que creen que se trata de un mismo evento ordenado en diferentes maneras, pero muchos coincidimos en que se trata de dos eventos distintos. ¿Por qué? Porque nos deja ver de alguna manera enseñanzas que el Señor ha trazado a lo largo de su palabra. Por ejemplo, Dios está interesado en nuestra santidad y pureza, no solamente al inicio de la vida cristiana, sino que quiere que seamos perfeccionados en la santidad y que nos ocupemos más y más de ella. Somos santos posicionalmente desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús, pero recuerden que el mismo Señor está diciendo: sed santos
porque yo soy santo, es decir, que nos pide santidad, porque la santificación es un proceso. Vemos a Jesús desde el inicio de su ministerio asentando un precedente de su carácter, y es que Él es santo, Él es distinto. Esto se ve a lo largo de la Escritura. Su presentación de Dios, la presentación de Dios hacia el pueblo de Israel en el Sinaí, no es una fiesta en el Sinaí, sino que Él no los está esperando ni con globos, ni es una fiesta alegre, sino que infunde temor. Vemos al pueblo que no quería acercarse, el monte está lleno de fuego, hay truenos. El Señor está presentándose al inicio de esta manera. En el inicio ceremonial de la adoración en el tabernáculo, uno de los primeros acontecimientos es la muerte de Nadab y Abiú. Él desde el inicio está marcando que debemos acercarnos a Él bajo sus méritos, bajo sus parámetros. Jesús está iniciando su ministerio y estableciendo de manera urgente que los otros puedan ver que Él es santo y que el celo de su casa lo consume. Nos deja ver que no importa con cuánta santidad nosotros nos comportamos ayer, el Señor está queriendo que nosotros crezcamos en santidad. El ministerio de cualquier persona, su servicio, debe estar encerrado, ya sea al comienzo como al final, con una vida de santidad. No importa solamente comenzar bien, sino hay que terminar bien. Y por eso el apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Aquí es claro que el fruto o perfeccionando, estas palabras nos dejan ver que la santidad es un proceso en el cual todo cristiano debe estar inmerso y siendo perfeccionado. Desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, Él está estableciendo esto. Él no está dejando ver su bondad o su amabilidad al principio, sino que Él está estableciendo que Él es santo. Vamos a dividir este mensaje en 4 partes. Número 1, una contradicción. Número 2, una reacción. Número 3, una razón. Y en último lugar, una revelación. Comencemos con el punto número 1, una contradicción. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. No sé si observa la contradicción. Estaba cerca la Pascua, Jesús sube y halla algo. Acá hay un marcado contraste en el corazón de esta fiesta y en lo que Jesús se encuentra cuando llega a Jerusalén. ¿Qué representaba para Jesús esta fiesta? ¿Qué representa para Dios esta fiesta? Lo vimos un poco cuando vimos las fiestas judías. La palabra fiesta no tiene el concepto que nosotros manejamos, de descontrol o parranda. Bueno, parranda es un término medio viejo, pero sirve para entender el concepto. En el hebreo, la palabra es moed. Es un tiempo señalado para una cita. Es un tiempo programado por Dios para comunicar algo muy especial. Son citas e invitaciones de parte de Dios para un encuentro con el hombre, para revelarle algo, para mostrar un aspecto de su carácter. Era un encuentro solemne.
y debía ser tomado con total seriedad, respeto y dedicación. Era un encuentro santo. Era un encuentro santo por el carácter de quien está convocando, quien está invitando. Esta fiesta no se la inventaron los judíos. Es algo que el Señor estableció. Era un encuentro con pautas claras, establecidas por Dios mismo. Se habían sumado aproximadamente 600 mandamientos en un documento que tenían los judíos, que era la Misná, en donde sumaban pautas que no estaban establecidas por Dios en su ley. Era un evento con propósito. Jesús está llegando a un evento, a una fiesta, a la Pascua, donde Él había determinado cuál era el propósito de esa Pascua. Y era recordar la libertad del pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Era un evento que representaba el fin de la opresión. Era un evento que reflejaba la obra redentora de parte de Dios, ¿sí?, hacia la humanidad. Era un evento que representaba a Jesús mismo. Jesús está, por eso es importante este primer punto, una contradicción, porque Jesús está llegando a un encuentro que le refleja a Él y a su obra lo que ha venido a hacer al mundo. Era un encuentro y una oportunidad para poder mirar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vio Juan en el capítulo que vimos al iniciar esta serie. Jesús está llegando y encuentra algo totalmente distinto. Era una invitación para concentrarse en el carácter del Señor Jesús, así como el Cordero Pascual tenía ciertas características, pues era una invitación para mirar a Jesús, su carácter, su pureza, su obra, su sacrificio. Recordemos que esta fiesta se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura. Era una semana comiendo panes sin levadura y recordando cómo Dios sacó rápidamente al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Pero también representa limpiarse de la levadura, limpiarse del pecado. Por lo tanto, era un encuentro. Era un encuentro donde era una invitación para poder limpiarse del pecado, para poder quitar la levadura del corazón. Era una invitación a morir a la vieja manera de vivir. Era un llamado a la santidad. Era un llamado a la santificación. ¿Y Jesús con qué se está encontrando? Con cambistas y vendedores. Es una contradicción. La Pascua era la fiesta más importante para ellos. Y todo varón judío, algunos dicen de 12 años en adelante, otros dicen que era desde los 20, pero la realidad es que debían subir a Jerusalén obligatoriamente para poder celebrar esta festividad. Era obligatorio. Pero la gente venía desde muy lejos, así que era complicado viajar con animales, con un cordero, con palomas. Por lo tanto, cuando llegaban al templo para ofrecer sus sacrificios, ellos lo compraban. Estos vendedores hacían negocio con esto. Vendían los animales para los sacrificios a precios elevadísimos. Uno cuando venía de afuera no podía pagar, por ejemplo, con moneda galilea. La moneda con la que se pagaba era, lo tengo anotado aquí, era la moneda de Tiro. Por lo tanto, uno tenía que hacer el cambio de moneda. Y dicen que la tasa de intereses que ellos le sumaban era del 12,5 aproximadamente. Era muy elevado. Por lo tanto, ellos estaban lucrando con la fe. Ellos estaban distorsionando lo que Dios había establecido para esta fiesta y poniendo un modelo que era totalmente distinto. Todo
todo hombre judío debía pagar el impuesto anual del templo y lo debía pagar en la moneda, ¿sí? Justamente de Tiro. ¿Por qué? De Tiro, porque era de mayor calidad en plata. Entonces ellos hacían este tipo de negocios. Lo que debiera haber sido un lugar de adoración y reverencia era una casa de mercado, donde se tendría que haber encontrado alabanza, oraciones, adoración, arrepentimiento y quebrantamiento. Se escuchaban sonidos de vacas, se escuchaban corderos, se escuchaban las palomas, se escuchaban los precios, uno ofreciendo a un precio un cordero, otro a otro precio. En segundo lugar, vamos a ver una reacción. Y creo que ahora estamos en condiciones de entender por qué el Señor reaccionó de esta manera. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿A quién echó? A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La reacción de Jesús no es porque lo estaban atropellando, no es porque tuvo un mal día o estaba muy cansado o caminó mucho para llegar a Jerusalén, entonces no quería que nadie le hablara. Su reacción tampoco es porque está sofocado por preguntas de los discípulos. Su reacción no tiene que ver con cansancio ministerial. Su reacción tiene que ver justamente con su santidad. Por eso el Señor reacciona de esta manera. A nosotros por ahí nos parece exagerada la manera en que Él reacciona, porque no somos tan santos como Él es. Porque si nosotros fuéramos santos como Él es y estuviéramos en un proceso avanzado en nuestra santificación y en arrepentimiento y quebrantamiento, pues entonces nos lastimaría lo que a Él le lastima, nos entristecería aquellas cosas que a Él le entristecen y nos enojaría aquellas cosas que a Él le enojan. Nos gozaríamos por lo que Él se goza. ¿Por qué? Porque su carácter está siendo perfeccionado en nosotros. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para ira. Y esto es importante. Una es pasión, energía. Y otra significa agitado o hirviendo. Cuando se dice de que nosotros no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, bueno, cuando le damos prolongación a este enojo, tiene que ver con esta palabra, hirviendo, tiene que ver con un proceso, ¿no? de agitación. Bueno, el Señor no está en contra del enojo siempre y cuando no nos lleve a pecar. Airaos, pero no pequéis. La ira se vuelve en pecado cuando es motivada por el egoísmo, cuando es distorsionado de los objetivos cuando el objetivo de Dios es distorsionado, o cuando se deja que la ira persista llegando a la amargura, o cuando de nuestra boca salen palabras corrompidas, insultos. Algo que vemos en la reacción del Señor Jesús es que no es una reacción impulsiva. Jesús no está siendo impulsivo. Es más, vamos a ver que Él arma un azote, toma el tiempo para armarlo. Jesús no es impulsivo, Jesús está en todos sus cabales y sabe lo que está haciendo. No está descontrolado Jesús ni desbordado. La ira se vuelve en pecado cuando se le permite desbordarse sin restricción, dejando un escenario de humillación, dejando un escenario de heridas. La ira se vuelve pecado cuando uno rehúsa ser tranquilizado y está motivado por justamente egoísmos o porque uno quiere tener la razón. Bueno, el Señor no se está enojando por cosas humanas aquí. El Señor está enojándose porque el celo de su casa le está consumiendo.
Hay verbos que son claves aquí en esta reacción. Dice, hizo un azote. Es interesante que él mismo lo hace. El azote del Señor no es igual al azote humano. Por eso vemos que cuando el Señor se manifiesta su ira, es una ira totalmente distinta a la de cualquier ser humano. Su ira es santa porque todos sus atributos comparten santidad. Por lo tanto, su ira es santa. Es más, es interesante que esta palabra azote aparece solamente en esta ocasión en el Nuevo Testamento. Luego aparecen otras palabras para azote. Pero este azote que hace el Señor es algo que Él ha armado. Un azote distinto. Otra acción que se ve claramente aquí es que echó a todos. No quedó nadie. Me hace recordar a Romanos capítulo 3, cuando dice, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. Él echó a todos, es que no había nadie que comprendiera, ¿sí? Que comprendiera la magnitud de la santidad de Dios. Es que, claro, ¿recuerdan la visión de Isaías? Las faldas llenaban el templo, por lo tanto, ¿quién puede estar en el templo si está Él? Él es 3 veces santo. Él echó a todos, esparció sus ganancias, dejó demostrado que esas monedas no tenían ningún valor y mostró quién era, qué era lo preeminente en ese momento, y era su presencia. Él quitó todo, los vació, les mostró que lo que para ellos era valioso, para Él merecía estar en el piso, todas esas monedas. El número 3 es una razón. ¿Por qué reaccionó Jesús de esta manera? Lo dice el versículo 17. Acompáñenme ahí. El celo de tu casa me consume. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me come por dentro. Miren lo que dice otra versión. El amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Hay 2 pecados que están siendo cometidos aquí y que están íntimamente relacionados. Uno es la profanación y el otro es tomar el nombre de Dios en vano. La profanación tiene que ver con convertir lo santo en común. Eso es profanación. Estaban convirtiendo lo sagrado, que era el templo, que era la obra del Señor Jesucristo, en algo profano. Estaban atentando con el diseño original de esta fiesta y con su propósito. Hay cosas que Dios las ha diseñado con un propósito para reflejar su gloria, para reflejar su carácter, para reflejar su amor. Y hoy por hoy están siendo distorsionadas por el hombre. Eso es profanación. Algo sagrado como el matrimonio hoy por hoy está siendo distorsionado y no está reflejando al Señor. Nuestros matrimonios deben reflejar la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. La sexualidad está siendo profanada. La misma iglesia y su función en la tierra hoy por hoy está siendo profanada en muchos lugares. Debemos dejar a Jesús entrar con ese azote que quite todo lo que no corresponde a nuestra familia, a nuestras iglesias, a nuestro cuerpo. La profanación es cambiar, ¿lo ven? Es cambiar una relación por una religión. Es cambiar adoración por adulación. Acompáñenme a Isaías, el capítulo 1, versículo 11. Dice así, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor, y de la grasa de animales engordados.
La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les manda a traer animales para que pisoteen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración, ¿ven?, me ofendan. ¿Es posible ofender a Dios con nuestra adoración? Sí, porque no es una adoración genuina, es profanación. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, ¿ven? Aborrece esas fiestas. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. ¿Y por qué? Porque el Señor está allí, pero le estamos ofendiendo. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Acá hay prácticas religiosas como la oración, la adoración, levantar las manos, que él dice, para mí son abominación, yo no lo escucho a eso. Apártense de mi vista, dejen de hacer el mal. Sí, este es el corazón de Jesús. Sin duda que cuando vio esto, dice, aparten de mí estas cosas. Quiten de mí esto. ¿Qué pasó? Lo que era gratuito, ahora estaba siendo vendido. Para adorar a Dios, había que pagar. Cosas que hoy por hoy vemos en la iglesia contemporánea. Para ser perdonados, había que pagar. Para despojarse de carga había que pagar. La gracia era comercializada. El reflejo de la obra redentora estaba siendo ensuciada. Dígame si esto no se ve hoy por hoy. Es más, sin ir más lejos, hace unas semanas un falso ministro que no comparte en las fundaciones de pastores, él está echado fuera hace tiempo, ¿no? Un falso ministro comenzó a vender alcohol en gel, aprovechándose de esta situación que estamos viviendo, diciendo que estaba ungido de ese alcohol en gel por la obra del Espíritu Santo. Esto Dios lo aborrece, esto para Dios es abominación. Esto es un atentado mismo al tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Esto implica usar el nombre de Dios o de prácticas consagradas para beneficio propio o autorrealización personal. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 8, versículo 18 al 23. Acompáñenme ahí. Hechos 8, 18 al 23. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Lo ven? Y les pidió, denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Él estaba queriendo lucrar, ¿sí? Simón. El apóstol Pedro fue como muy suavecito con la respuesta. Le va a decir que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad, ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Tal vez así el Señor le responde a los falsos ministros contemporáneos que están hoy por hoy. Y es una realidad que en los últimos tiempos esto va a estar. Y debemos ser sabios nosotros. Debemos ser sabios para poder discernir quién viene de parte del Señor y quién no. Siguiendo con este pensamiento, hay algo que Jesús está reflejando claramente en esta escena.
y es la realidad del carácter de Dios. Él está reflejando, ya lo dijimos, a su santidad. Está reflejando su santidad. Él es 3 veces santo. Y su casa es santa. Y sus asuntos son santos. Dice, para comenzar mi ministerio esto debe estar claro. Él también está reflejando su inmutabilidad. Pese que hace años atrás había estipulado cómo debía hacerse la Pascua y qué debía representar y bajo qué parámetros, no había cambiado. Esto nos enseña de que hay cosas que Dios ha establecido para la iglesia que no han cambiado. No han cambiado. Miren, pueden cambiar los medios. Por ejemplo, ahora, por razones de fuerza mayor, no estamos congregados. Pero la palabra del Señor tiene que ser predicada. Tenemos que buscar las maneras. Los medios son distintos, pero los principios fundamentales y los fundamentos de la fe y de cómo debe permanecer la iglesia, eso tiene que seguir. La palabra del Señor, la oración, eso es más, se ha acrecentado mucho más en este tiempo. La comunión. Por lo tanto, las iglesias hoy por hoy deberíamos meditar, ¿no? Meditar si hay algo que hemos cambiado y que no está acorde a lo que el Señor ha estipulado desde siempre. Él está reflejando algo muy importante acá del carácter del Señor, del carácter de su Padre, y es su ira. Miren, la costumbre moderna de todas las iglesias, hoy por hoy, no de todas, pero es hacer a un lado este atributo del Señor, su ira. Él es fuego consumidor. Pero nunca vamos a poder comprender el amor de Dios y su gracia si acaso no comprendemos primeramente su ira. Hay un teólogo que escribe lo siguiente: la ira de Dios es una perfección del carácter divino, sobre el cual debemos meditar frecuentemente, y da 3 puntos por los cuales debemos meditar en la ira de Dios. Primero, para que nuestro corazón sea debidamente impresionado por el hecho de que Dios detesta el pecado. Siempre nos sentimos inclinados a considerar el pecado con ligereza, disimular su fealdad, a excusarlo, a compararlo, diciendo lo mío no es para tanto. Pero pensar en la ira de Dios y focalizarnos en tener una vida en reverencia y temor a Dios nos hace ver el pecado como Dios lo ve. En segundo lugar, ¿por qué nos hace bien meditar en la ira de Dios? Para crear en nuestro corazón un verdadero temor a Dios. Dice Hebreos 12, 28 y 29. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay un versículo que me compartieron en estos días y a raíz de lo que estamos viviendo nos hace bien meditarlo. Isaías 26, 20. Lo leo desde la Nueva Traducción Viviente. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo del Señor. Es bueno como pueblo de Dios humillarnos delante del Señor y entender delante de quién estamos, con quién es nuestra relación y con quién estamos tratando en este tiempo. El tiempo que estamos viviendo es una excelente oportunidad para conocer a Dios profundamente, pero conocerle de veras, en su totalidad, en su carácter. Meditar en la ira del Señor hace que nuestra alma se proyecte en una ferviente alabanza y adoración, porque entendemos que hemos sido librados de la ira venidera a través del sacrificio de Cristo. Por lo que estamos viviendo en este tiempo,
Hay muchas personas que dicen, bueno, Jesús está cerca. Es más, personas que no conocen de Dios y no viven una vida piadosa. Dicen, cuánto anhelamos que esto se termine, que llegue el día del Señor. La verdad que hay veces que ni saben lo que están pidiendo, porque el día del Señor es algo que aparece claramente en la Biblia. Es mencionado 24 veces en la palabra. Y cada vez que aparece como un evento de ira. Miren lo que dice Amós, capítulo 5. Acompáñenme a ese pasaje, versículo 18. Hay de los que suspiran por el día del Señor. El día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando al llegar a la casa se apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? ¿Será por cierto sombrío y sin resplandor? Y nuevamente, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, dice el versículo 23. No quiero oír la música de tus cítaras. Lo que el Señor quiere es verdadera adoración, es un temor reverente. Y pensaba en que este tiempo, yo no sé el alcance que pueda llegar a tener este mensaje, pero yo no sé si vos estás en una perfecta relación con Jesucristo. No sé si has arreglado tus cuentas con Dios. Por lo tanto, vos, dice la palabra en Efesios capítulo 2, que somos por naturaleza hijos de ira. Y el único que nos puede sacar de esa posición de hijos de ira es Jesucristo. Y debemos creer en Él. Debemos entrar en una relación con Él para ser librados de la ira de Dios. Creo que concretamente Dios nos mostró cómo en el cuadro del diluvio toda la ira de Dios recayó sobre la humanidad. Y solamente aquellos que estaban metidos en el arca pudieron ser librados. Esta arca es un cuadro, una representación de Jesús, el cual tiene una sola puerta, porque Él es la entrada para estar con el Padre. Y no es que la ira no se desató. Hay veces que pensamos, bueno, no se desató la ira, sí, pero recayó sobre Jesús, como allí en la cruz, como en el diluvio recayó en el arca, allí en el Calvario recayó sobre Jesús. Y Él murió por nuestros pecados y por su gracia hemos sido salvados. Jesús es el arca que puede salvarnos. En último lugar, para terminar, una revelación. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Dice la versión NTV, creo que nos va a aclarar un poco más esta frase que le hacen los judíos. Versículo 18, pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Esto le dijeron a Jesús: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Siempre tan exigentes con las señales los judíos. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Dios había dicho. Ellos querían una señal. Ellos querían que, así como Dios se había manifestado a ellos a través de diferentes señales a lo largo
de la historia que Jesús hiciera algo. ¿Por qué estás haciendo esto?, le dicen a Jesús. No sé si ven lo desubicado que son los líderes religiosos aquí. A Dios mismo, a Jesús mismo, le están diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te metes? ¿Qué autoridad tenés para hacer esto? Ellos están cuestionando la autoridad del Señor Jesús. Y quisiera terminar con este pensamiento porque hay veces que nosotros somos iguales a este pueblo. Somos desubicados. Al pensar de que Dios no puede decir absolutamente nada de lo que hacemos, opinar sobre nuestras decisiones o proyectos de vida. ¿Quién sos, Señor, para meterte en mi noviazgo? ¿Quién sos para meterte en mi adolescencia, en mi juventud, en mis proyectos, en mis estudios, en mi trabajo, en mis decisiones, en mis inversiones, en mis finanzas, en mi matrimonio? ¿Cómo que quién es? Él es el único que tiene autoridad. Romanos 9:20 va a decir el apóstol Pablo, en base a este pensamiento: no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Isaías va a expresarlo de otra manera: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quién la hizo. El barro no dice al que lo trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice: tú no sabes trabajar. Cada vez que vemos la palabra templo en la Biblia, lo vimos hace unas semanas atrás, simbólicamente representa nuestro cuerpo y la iglesia. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios dice: ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y que no sois vuestros. Es que no somos dueños de nada, que no soy dueño de este cuerpo. Es que nada nos pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Jesús tiene toda la autoridad. Él va a decir: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Acompáñame a Isaías 66. Lo leo desde la versión NTV. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Ven a quién va a bendecir? Al de corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante su palabra. Necesitamos un examen urgente de parte de nuestro Señor. A este templo lo necesitamos. Es complementario cómo va a terminar Juan 2, porque dice, al finalizar el capítulo 2, Jesús conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Dios no solamente conoce a toda persona, sino que conoce todo de las personas. Nuestra historia, nuestros acontecimientos, heridas, hábitos. El Señor dice: yo a ustedes los conozco, no me quedo con la fachada de la festividad, yo sé lo que hay en la profundidad del corazón.
Y la única manera de ser purificados es que el Señor entre. Y nosotros debemos tener ciertas acciones para que esto se pueda dar en nuestra vida. Una purificación y limpieza total. Necesitamos tener temor y reverencia. Nuestro Dios es amor, pero entendemos mucho más el amor de Dios cuando comprendemos que Él es fuego consumidor. Que nuestra familiaridad con nuestro Padre Celestial no nos haga perder de vista que Él es santo. Él es diferente a nosotros. Hay algo que también debemos tener y es arrepentimiento por haber profanado, por haber cambiado aquellas cosas que son sagradas y las hemos hecho comunes. Jesús había destinado su casa para que fuera casa de oración y no una casa de mercado. Y en otra oportunidad Él va a decir: han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Tal vez hemos convertido este cuerpo, este templo, en una cueva de malos deseos, una cueva de odio, una cueva de amargura, una cueva de vicios, de alcohol, de tabaco, una cueva de pornografía, de una sexualidad ilícita. Debemos admitir que los que hicieron esta conversión, esta profanación, fuimos nosotros. El Señor estableció un propósito para este cuerpo, para nuestra vida, un propósito para la familia, para el matrimonio. Nosotros profanamos y le debemos pedir perdón al Señor y arrepentirnos, porque el Señor habita con el quebrantado, con el humilde de corazón y al que tiembla ante esta palabra. Miren, yo no sé, como les decía, el alcance de este mensaje, pero inclusive debemos orar para que las iglesias no se conviertan en cueva de ladrones, porque eso hoy por hoy está pasando. Ladrones de dinero, ladrones de gloria, ladrones de lo prioritario, ladrones de protagonismo, cuando el mayor protagonista de la iglesia es Jesucristo, no nosotros. Se requiere humildad. No somos dueños de nada. Creo que este tiempo tan especial que vivimos nos debe llevar a reflexionar de la fragilidad del hombre, de qué somos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice el Salmos. Somos tan frágiles. Necesitamos reconocimiento de que solamente Él tiene autoridad. Él dijo: esta es mi casa. Es mi casa, no es nuestro. Esto no es nuestro. No son nuestros hijos. No nos confundamos. Todo es por Él, es para Él, para los méritos y propósitos de Él. Se requiere que podamos comprender el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él debe establecerse como Señor de nuestra vida, Señor de nuestra nación. Me encanta lo que dice el Señor. Quitar. Quitar. Y lo dice de manera imperativa. Él no está pidiendo permiso para quitar. Él entró, hizo un azote y quitó. ¿Y saben qué va a implicar esta purificación? Pérdida. Perdieron dinero en ese momento. Se desparramaron lo que ellos tenían como valioso, se desparramó en el piso. Es que debemos entender de que por la santidad hay que pagar un precio. Y es vaciarnos de todo aquello que contamina nuestra vida. Y dice que Él quitó todo. Y lo único que quedó fue Jesús.
y el Señor va a restaurar. La señal que Él estaba mostrando, y dice, es la mejor señal que puedo darles, es que este templo, el Señor estaba hablando de sí mismo, se va a levantar. Creo que en un mundo que está hambriento de señales, inclusive en las mismas iglesias, nos hemos olvidado de la señal por excelencia, y que es la muerte de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Este poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que puede actuar en nosotros para darnos vida, para hacernos salir de la muerte y tener una nueva vida. El Señor quiere entrar y purificar nuestro corazón, pero debemos rendirnos a Él. Debemos entender de que Él es todo lo que necesitamos y Él debe ser nuestro mayor deseo. Que podamos tener el mismo carácter de nuestro Señor Jesús, que podamos tener sus mismas prioridades, que a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, podamos entender que lo que nosotros necesitamos es más de Él y ser menos nosotros. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te agradecemos por esta palabra que hemos podido compartir. Agradecemos porque vos estás sentado en tu trono. Pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón. Señor, entra en nuestra vida, ten misericordia y quita todo aquello que contamina, todo aquello, Señor, que no glorifica tu nombre. Si acaso, Señor, hemos profanado, hemos cambiado aquellas cosas que estaban destinadas a glorificar tu nombre y las hemos profanado, te rogamos, Señor, que nos perdones. Recibimos de ti, Señor, toda corrección que tengas para nosotros, porque sabemos que lo mejor que nos puede pasar es vivir, Señor, bajo tu mano todopoderosa. Señor, danos más temor de Dios, ayúdanos a conocerte profundamente. Pedimos por todo este tiempo que estamos viviendo, Señor. Te agradecemos porque sin duda que ha tenido tantos beneficios que por ahí no vemos. Pero tu iglesia está orando tal vez más, hay mayor comunión, hay más unión. Y pedimos que vos sigas, que de esta situación, Señor, podamos salir más fortalecidos y habiendo aprendido todo lo que vos querías que aprendiéramos. Dejamos, Señor, esta palabra en tus manos y para que vos seas purificando nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.